La semana previa, de hecho, las últimas semanas, hemos estado hablando de tener que compartir el Evangelio. Eduardo también tuvo una plática de eso, y la semana previa a mí me tocó dar mi parte, y hablábamos de por qué compartir el Evangelio. Primeramente explicábamos lo que es el Evangelio, ¿no? Sabemos que es las buenas nuevas. Ahí en el texto que tienen, dice: el Nuevo Testamento obtiene su nombre de profecías hechas en el Antiguo Testamento, que predijeron que Dios trabajaría en una nueva manera para traer sus bendiciones al hombre. La gracia de Dios proveyó el camino en el cual el pecador pudiese ser liberado de la maldición de la muerte y entrar en la vida de Dios. La gracia de Dios está disponible para todos los hombres, pero es operativa solo en aquellos que se rinden a la voluntad de Dios, obedeciéndole y confiando en Él. Entonces, el Evangelio, como bien sabemos, el Nuevo Testamento, son las buenas nuevas que debemos compartir. Es la manera en que Dios nos explica cómo vamos a regresar a su camino. Entonces, por eso es importante compartirlo, porque son las buenas nuevas, y no son nada más para nosotros. Nosotros somos los soldados que usa Dios para ir avanzando y avanzando y avanzando y compartir el Evangelio. Veíamos que en Mateo 28, 19 al 20, nos dice que hay que hacer discípulos. Eso quiere decir que tenemos que compartir el Evangelio, porque de nada vale tener todo el conocimiento del mundo si no lo sabemos aplicar. Hablábamos de, por ejemplo, un ingeniero que supiera mucho de matemáticas, pero a la hora de tener que aplicar no lo hiciera. Por ejemplo, para hacer las curvas que tienen los cristales de los coches, hay una fórmula, la fórmula de la curva, geometría analítica. Entonces, si el ingeniero no supiera aplicar esa fórmula en los hechos reales, ¿de qué sirve? Si sabe mucho pero no lo sabe aplicar. Entonces, compartir el Evangelio es lo mismo. ¿De qué sirve que lo sepamos? ¿De qué sirve que lo apliquemos si no lo esparcimos? Hablábamos también del punto de la fe ciega, que es común que a nosotros los cristianos se nos diga que somos ignorantes. ¿Por qué? Porque creemos en alguien que no vemos, alguien que le dices hola y no te contesta, según ellos. Entonces, hay mucha gente que cree que somos ignorantes, pero realmente nuestra creencia se basa en la resurrección de Cristo. Ese es el meollo del asunto de nuestra fe. Y la resurrección de Cristo se puede comprobar incluso científicamente. Vamos a tocar el punto más adelante, pero tenemos que entender que nuestra fe no es una fe a ciegas, no. Creemos ciegamente en un Dios todopoderoso que existe, que nos guía, que nos ayuda, pero no es una fe de caminar de pasos de ciego, ¿no? Entonces, habíamos checado Mateo 22, 37, les voy a pedir que lo revisemos. Mateo 22, versículo 37, y es muy interesante lo que aquí nos dice, porque ya lo habíamos visto la semana previa, solo estoy recapitulando para entrar de lleno al punto de hoy. Una de las enseñanzas de Cristo fue amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Para qué es nuestra mente si no es para pensar? ¿Para qué es nuestra mente si no es para razonar, para cuestionar? Entonces, podemos cuestionar: oye, a ver, platícame eso, ¿cómo que Jesús resucitó? Yo no lo creo. Hay evidencia bíblica, histórica, científica, que nos va a demostrar que Jesús existió, murió, resucitó. En eso se basa nuestra creencia. Podemos checar también Lucas 1 del 1 al 4 y Hechos 1 del 1 al 4. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que Lucas, por ejemplo, era un letrado, era un hombre con conocimiento, era un médico. Entonces, el conocimiento del médico no se obtiene nomás por nacer, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que prepararse. Y él estaba en esa condición. De los discípulos que siguieron a Jesús, ¿todos eran pescadores? Sí. Alguien te puede decir, era una bola de ignorantes, no sabían más que pescar. Para pescar se necesita un conocimiento, tal vez no intelectual, pero se necesita un conocimiento. Ahora, de los que estaban con Jesús, Mateo era cobrador de impuestos. Pues aún para ser cobrador de impuestos se necesita un conocimiento intelectual. Así que no nos pueden decir que los seguidores de Cristo eran o somos ignorantes. ¿Cómo inicia Lucas? ¿Quién lo tiene? Lucas del 1 del 1 al 4.
¿Alguien que lo quiera compartir? Gabriel, por favor. Bien, gracias, Gabriel. Ahí podemos ver que hay un orden. Dice que va a hacer la narrativa de orden en orden. En la versión que tengo, en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 3 dice: por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto. O sea, Lucas no nada más no está inventando, ha investigado cómo sucedieron las cosas. Él no fue testigo de Cristo, pero sabe cómo buscar. Su capacidad intelectual le enseña cómo poder investigar para mostrar las cosas que fueron ciertísimas. ¿Quién tiene Hechos? Igual, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4. Quiero ver básicamente que veamos cómo empiezan estas narraciones de Lucas, para que veamos que no son mitos, no son historias, no es una fantasía hablar de Cristo, porque hay quienes así lo consideran, sino que gente preparada en su tiempo y ahora pueden hacer investigaciones al respecto, y nos daremos cuenta que tenemos elementos para rebatir a aquellos que dicen o que dudan de Cristo. Hechos 1 del 1 al 4. ¿No? Peter. Hechos 1 del 1 al 4. Sí, gracias. Bien. Dice en el versículo 3, dice pruebas convincentes. También la Nueva Versión Internacional lo maneja así. La Reina Valera lo maneja como indubitables, o sea que no hay duda. Como podemos ver, una persona instruida como Lucas investigó, redactó, preparó un documento y se lo presentó a Teófilo. No fue una fantasía, una invención, sino que él supo cómo buscar el origen de las cosas. Ahora, para adentrarnos ya en la segunda parte del tema, vamos a hablar de lo que dice ahí, por ejemplo, los mitos. Hay gente que califica la Biblia como un libro de fantasías, de leyendas, de historias ficticias, y hay quienes han dudado de la existencia de Cristo, que eso es un elemento o un argumento muy rebatible fácilmente, porque si no hubiese existido, los judíos se hubieran encargado de propagar esa situación. No me puedes hablar de alguien que no existió. A la fecha hay muchos mitos que son muy cuestionables. El Pípila, por ejemplo. Ustedes saben que este señor se dice que se puso una piedra en la espalda y fue y quemó la puerta gruesa de madera de la Alhóndiga de Granaditas, y entonces entraron y masacraron a todos los que estaban ahí. Los insurgentes entraron a masacrar al ejército realista y a todos los que estaban con ellos, incluidos mujeres y niños. El cuate existió, el cuate se unió a las fuerzas de Hidalgo, pero no está claro que realmente haya hecho lo que se dice que hizo. No hay evidencia de ninguna manera que se diga realmente se puso una piedra en la espalda, tomó una antorcha y quemó la alhóndiga. No hay registros de que Hidalgo le haya dado esa orden. Hidalgo llevaba una especie de diario, y no hay ningún registro de que el cuate le hubiera dicho, prueba tu valor y abre esa puerta. Entonces, es un mito que no hay manera de comprobar. En el respecto de los cristianos, claro que sí. De hecho, en esta cuestión de los mitos, hay quienes equiparan la Biblia, las historias de la Biblia, con la mitología griega. Pero hay una diferencia muy marcada. Cristo existió. Les reitero, si no hubiera existido, los judíos lo hubieran dejado más que claro. Los apóstoles no hubieran muerto por él. Las mentiras se terminan diluyendo y ellos murieron por lo que creían. Entonces, de que había evidencia de que vivió, sí la hay. ¿Qué pasa con los seres mitológicos griegos? No hay evidencia de que hayan existido. Jamás existieron. Nacieron en la mente de alguien y pues de ahí se empezaron a difundir las historias. Hércules no peleó con ningún león. Zeus tampoco gobernaba desde el cielo. Aquiles no corrió alrededor de la ciudad amurallada de Troya mientras los dioses decidían el destino de Héctor, a quien perseguía. Son mitos. Vaya, ni siquiera Héctor existió. Entonces, esa es la diferencia entre la Biblia y, por ejemplo, las historias mitológicas de culturas como la griega. Jesús existió, los seres
de las divinidades